Buenos días, mi nombre es Kenner Joan Penago Salinas y junto con mi compañera Liliana Andrea Duarte. vamos a exponer sobre la actividad preparcial, la cual está hecha en base a 4 puntos del taller elegidos por nosotros, el taller preparcial que se nos dio para completar anteriormente, y un punto general que nos dio el profesor. Bien, entonces comenzamos con el punto número 1, que sería la comparación entre el factor de empaquetamiento entre las estructuras cúbicas simple, centrada en el cuerpo, y cúbica centrada en las caras. Bien, aquí en esta presentación tenemos los átomos que se representan para cada estructura, pero ahora vamos a ver cómo están situados y cómo calcularlos. El factor de empaquetamiento. Bien, aquí ya tengo previamente preparado el que es el cúbico simple. Y el factor de empaquetamiento sería la fracción del volumen de una celda unitaria que está realmente ocupada por los átomos. Esta va a variar según el tipo de red cristalina. Bien, entonces aquí podríamos decir que tenemos 8 átomos, o eso podríamos pensar en un inicio, que son pues los redondos. Sin embargo, pues esto estaría equivocado, ya que como acabamos de decir, lo que realmente importa para el factor de empaquetamiento es la fracción del volumen del átomo que está dentro de la celda. Bien, entonces para la cúbica simple sería esta parte de aquí que está dentro, esta parte de aquí que está dentro, esta parte de acá que está dentro. Entonces estaría dividido. Bien, cada celda solo aporta un átomo efectivo. Esta es una celda y por lo tanto aportaría un átomo efectivo. ¿Esto cómo lo podemos decir? Bien, para el desarrollo tenemos aquí la estructura cúbica simple. Los átomos efectivos por celda se calcularían como el número de átomos. Sería igual a los 8 que vemos aquí, multiplicados por un octavo, que sería en lo que están repartidos la fracción que está dentro de la celda. Y esto nos daría 1. Por una 8 y 8 entre 8, pues 1. Bien, estos serían el número de átomos efectivos. En otras palabras, que se contabilizan dentro de la celda unitaria. Bien, ahora para la relación entre el lado de la celda y el radio atómico. Tenemos que el lado de la celda, que vendría siendo A, A y A. Y tenemos como dato que A es igual a 2 veces el radio, lo cual vendría siendo pues un diámetro, pero pues sí, A igual a 2 veces el radio. Ahora debemos calcular el volumen de los átomos en la celda. Bien, ¿esto cómo sería? Para calcular el volumen de los átomos en la celda, que sería volumen átomos, sería igual a 1 multiplicado por 4 tercios de pi.
4/3 de pi r al cubo. Bien, así se define el volumen de átomos en la celda. Bien, también necesitamos calcular lo que vendría siendo el volumen de la celda. Esto sería a la 3, a, a, lo cual es igual, recordemos que a vale 2/3, digo 2r, entonces sería 2r elevado a la 3. Y esto a su vez sería equivalente a 8r al cubo. Finalmente calculamos el factor de empaquetamiento, el cual sería el volumen de los átomos sobre el volumen de la celda, los cuales ya obtuvimos anteriormente. Entonces esto sería igual, este se multiplica por 1, pues da lo mismo, entonces sería 4/3 de pi r al cubo sobre 8r al cubo. Si simplificamos, eliminamos r al cubo con r al cubo. Y esto nos vendría dando pi sobre 6. 4/3 sobre 8. Entonces, pi sobre 6. Y esto es igual a 0.52. Lo cual en porcentaje vendría siendo, pues, multiplicar este por 100 y nos daría 52%. Bien, ahora tenemos claro que el factor de empaquetamiento de la estructura simple, cúbica simple, es de un 52%. Y aceleramos el proceso, pues, para hacerlo ya con la cúbica centrada en el cuerpo. Entonces tendríamos el valor de átomos efectivos en la celda. Para la cúbica simple. Ahora tenemos la cúbica central en el cuerpo, que sería B0.
C. Bien, para este vamos a utilizar este mismo esquema, pero vamos a añadirle el átomo que tiene esta en el centro de la celda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el número de átomos efectivos en este caso? Ya vimos cómo se calcula anteriormente, pero pues volvámoslo a hacer. Entonces sería número de átomos efectivos igual a 8 por 1/8 más el 1 que tenemos en el centro. Ya que está en el centro de la celda, como se puede evidenciar aquí también, sería la cúbica centrada en el cuerpo. Bien, esto nos daría un valor de 2 átomos efectivos. Bien, ahora la relación entre el lado de la estructura y el radio, que sería la diagonal del cubo, tenemos acá. Sería, tenemos como dato que sería A raíz de 3 es igual a 4R. 1, 2, 3, 4. Recordemos que estamos trabajando con lo efectivo que es dentro de la celda. 4R. Esto sería igual a 4R, 4 radio, sobre la raíz de 3. ¿Vale? Entonces sería la relación que tendríamos entre pues el lado y el radio. Bien, ahora calculamos el volumen de los átomos para la BBC. Este sería el volumen de los átomos, que sería, aquí ya tenemos la fórmula, por así decirlo. Entonces sería los 2 átomos efectivos por 4/3 de pi r al cubo. Bien, y para calcular el volumen de la celda, tendríamos el 4R sobre la raíz de 3 elevado a la 3. Esto sería igual o equivalente a 64 R al cubo sobre 3 raíz de 3. Y a la hora de calcular el factor de empaquetamiento, vea, diría una vez más, puede ser el volumen de los átomos sobre el volumen de la celda. Y esto sería pues 2
por 4/3 de pi r al cubo sobre 64R, que sería el volumen pues que tenemos aquí. 64R el cubo sobre 3 raíz de 3. Y esto nos da igual, recordemos que las R se cancelan, tenemos pi raíz de 3 sobre 8 y esto es igual al 68%, ya sabemos que es 0.68, pero pues se multiplica y nos daría un 68%. Ahora bien, la FCC sería centrada en las caras. Podemos ver aquí que tendríamos pues, el volumen de átomos efectivos, que es dentro de la celda. Podemos ver que en cada una de las caras tiene un átomo. Y vamos a calcularlo. Entonces sería F, C, C. Número de átomos efectivos, una vez más tenemos N igual, ya sabemos que es 1 por los 8 que tenemos en cada esquina. Tenemos además 6 por un medio, que es lo que equivale, que 6 sería pues los que estarían ubicados cada una de las caras. No sería entonces sería aquí en esta cara, otro acá arriba, 3, 4, 5 y 6. Sabemos que va una abajo y otra atrás, ¿verdad? Entonces tendríamos los 6, que es lo que se referencia aquí. Entonces sería 1 por los que dan las esquinas, que son 8, 1 octavo, tenemos 1, más los 6 que tenemos, que están efectivos, multiplicado por el 1 medio, que el efectivo sería lo que está dentro de la celda, una vez más. Y entonces tendríamos 6 por 1 medio. Eso sería igual a 4. Tenemos 4 átomos efectivos. La relación entre el lado y el radio sería la diagonal de la cara, que sería igual a 4R, diagonal de la cara, acá. Bien. Entonces tendríamos que A raíz de 2 es igual a 4R. Esto sería equivalente a A igual a 2 raíz de 2 R.
Bien, ahora pues ya vimos los pasos anteriores, calculamos el volumen de los átomos, que sería pues el número de átomos, que sería 4 por, ya sabemos, 4/3 de pi. Entonces, volumen átomos es igual 4 por 4/3 de pi r al cubo. Ahora sería el volumen de la celda. Se vendría siendo pues lo que ya obtuvimos aquí, que sería A igual a 2 raíz. Entonces sería 2 raíz de 2 elevado al cubo, lo cual nos da 16 raíz de 2 r al cubo. Ahora viene el factor de empaquetamiento. Que sería pues el volumen de los átomos sobre el volumen de la celda. Serían básicamente estos dos. Esto estaría igual. Ya sabemos que los R se cancelan, las raíces. Entonces nos quedaría acá abajo 3 raíz de 2. Y acá arriba tendríamos a pi. 4 por 4/3 sobre 16. Entonces tendríamos esto. Y una vez que hacemos la operación, tendríamos un 74%. Que es 0.74, pero pues multiplicamos por 100 para el porcentaje. Y listo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que la cúbica simple tiene un factor de empaquetamiento de 54%. La centrada en el cuerpo tiene un factor de empaquetamiento del 68%. Y la centrada en las caras tiene un factor de empaquetamiento del 74%. ¿Cómo podríamos entonces decir que se resuelve esto? La eficiencia en la cúbica simple viene siendo del 54%, es más baja en comparación a la centrada en el cuerpo, y esta a su vez es más baja que la centrada en las caras. Bien, a continuación mi compañera les explicará el siguiente punto. Bueno, pues ahora es mi turno. Vamos a compartir pantalla. Un momento, por favor. No sé si le estoy compartiendo. Ya aparece. Vale, gracias. Ahora es mi turno. Vamos a compartir las diapositivas. Déjenme buscar.
Déjenme eliminar. Es muy difícil. Ahora vamos a seguir con la pregunta que sigue, que cómo afecta el tamaño atómico al cálculo del factor de empaquetamiento atómico. Esto dice que que el tamaño atómico pues no afecta el factor de empaquetamiento atómico. Este se calcula como una relación geométrica entre el volumen ocupado por los átomos y el volumen total de la celda. O sea que vamos a empezar con el factor de empaquetamiento atómico. Empezar, como lo había dicho, que es el volumen de los átomos, que sería 3 menos 3/4, 3/4, 4/3. esos 3/4, 4/3. bueno, 4/3. Ah, qué pena. ¿Dónde volvemos? Debería venir siendo, ando con unos nervios. Sería 4/3. Sería 4/3 pi radio a la tercera. Dividido 2 radio a la tercera. Radio a la tercera, que esto sería un igual también de 4/3. De 4/3 radio, que no cambia, a la tercera, dividido a un 8 radio a la tercera, que esto nos daría un igual, un momento, igual de pi dividido la 6. Esto nos conlleva a un igual de 0,52. 0,52. Sea como venía diciendo, el radio atómico se cancela, todos los radios se cancelan en la ecuación final, por lo que el factor de empaquetamiento atómico depende únicamente de la estructura cristalina. Vamos a hacer estos bien. La estructura cristalina más no el tamaño de los átomos. Entonces, pues, este nos quedaría en 0,52. Cancelando los radioatómicos, confirmamos que el factor de empaquetamiento atómico es independiente del tamaño. Este sería todo. Vale. Continúo yo con el siguiente punto.
Lo explico, compañera, cómo afecta el tamaño. Qué miedo. La caracterización de los sistemas cristalinos. En sí, el punto 15 sería cuántos sistemas cristalinos existen y cuáles son. Bien, entonces tenemos que existen 7 sistemas cristalinos como tal, que serían pues divididos por sus parámetros de red o longitudes de eje y ángulo. Entonces tenemos el cúbico, que tiene 90 grados, A igual a B igual a C. Tenemos las explicaciones aquí. Tenemos entonces cúbico, hexagonal, tetragonal, romboedral, ortorrómbico, monocíclico y tricíclico. Bien, estos a su vez poseen redes de Bravais, que serían pues variaciones según el apilamiento de estas celdas. Bien, en conclusión, tenemos que hay 7 sistemas cristalinos clásicos, o sea, el cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal, monocíclico y tricíclico. Esto sería todo pues, por el punto número 3. Es bastante simple explicar, la verdad. Tenemos que A igual a B igual a C, el hexagonal no tiene una equivalencia con C. Tenemos pues los alfa, los beta. Entonces, que sería alfa igual a beta igual a delta, si no estoy mal. Entonces sería 90 grados. Como este no es equivalente con C, entonces tendríamos uno de 90 y otro de 120. Y así pues sucesivamente según nos indica aquí. Bien. El efecto de los defectos en la conductividad eléctrica. No te escucho. Hola, qué pena. Como venía diciendo, la siguiente pregunta pues nos daba que cómo afectan los defectos a la conductividad eléctrica de un material. Este sería pues, dice que hay dos en materiales metálicos y en materiales semiconductores. Pues los defectos influyen de manera distinta según el tipo de material. En materiales metálicos, los defectos ya vienen siendo vacantes, impurezas y dislocaciones, o sea, disminuyen la conductividad. El otro sería que actúan como centros de dispersión, dificultando el movimiento de electrones. Y ya tenemos en materiales semiconductores, que estos ya serían los defectos que pueden aumentar la conductividad. Em, Estos también introducen niveles de energía adicionales que actúan como donadores o aceptores de electrones, o sea, el mismísimo dopaje. Em, Como ejemplo, tenemos impurezas de fósforo en el silicio tipo N y
o en el boro que sería tipo P. Mi compañero me ayudaría a explicar la siguiente diapositiva. Vale. Bien, sí, como conclusiones generales de los efectos de los defectos en la conductividad eléctrica, tenemos que los metales siempre disminuyen la conductividad porque pues se dispersan los electrones y aumentan la resistividad. En los semiconductores puede aumentar o disminuir la conductividad cuando se usan como dopantes controlados, mejoran el transporte de la carga, mm, pero cuando tienen impurezas o vacancias descontroladas, reducen la movilidad de los portadores. Que pues estos serían los errores puntuales y los superficiales. Entonces, para estos efectos o errores puntuales, lineales y superficiales. Los puntuales que serían la vacancia, intersticiales, sustitucionales, bueno, que alteran básicamente la movilidad y pueden crear niveles electrónicos adicionales. Los lineales, o también se les dice dislocaciones, introducen campos eléctricos que desvían electrones. Y los superficiales, que son también llamados fronteras de grano, interrumpen trayectorias de conducción y pueden ser barreras para el transporte eléctrico. Bien. Este es el punto general que se nos dio para explicar, que sería el cálculo del factor de empaquetamiento para la estructura hexagonal compacta o HCP. Bien, pues primero que nada tenemos aquí un ejemplo de lo que vendría siendo la estructura hexagonal compacta. Aquí vemos lo que está efectivamente por dentro. Tenemos átomos por celda, son 6. Aquí tenemos pues el cálculo de los átomos. Es lo que ya vimos, el volumen de el número de los átomos, el volumen de los átomos y el volumen de la celda, pues es lo esencial para calcular el factor de empaquetamiento. Bien. Ahora tenemos, pues, que el factor de empaquetamiento atómico ya lo tenemos como dato, es un 74%, como en el centrado en las caras. Y pues idealmente la relación sería que pues, de los lados es igual a 1,63, es la relación ideal, básicamente. En realidad sería raíz de 8 tercios, que sería C, tenemos aquí sobre A. Y pues metales que se cristalizan tendríamos esto. Aquí tenemos una perspectiva desde arriba de lo que sería A y el R. Bien, pasamos aquí al tablero de nuevo. Ya dijimos que el número de átomos por celda unitaria, átomos dentro de lo efectivo, sería de 6. Tenemos que A es igual a 2R. Y la relación entre los lados ideal, que sería C sobre A,
es igual a raíz de 8 tercios, lo que es equivalente a 1,63. 633. Bien, ahora ya sabemos que el paso número 1 para calcular el factor de empaquetamiento sería el volumen total de los átomos. Esto sería igual a 6 por 4 tercios. Nuevamente tenemos de pi r al cubo. Esto sería igual a 8 pi r al cubo. Bien, ahora el volumen de la celda unitaria. Pues este se calcula con el 3 raíz 3 sobre 2 a al cubo, digo, perdón, a al cuadrado por 0. Y pues sustituyendo tendríamos ya se nos dijo que A tiene un igual a 2R, pues tendríamos que sustituir lo que sería esta fórmula. A igual 2R y tenemos que C tiene un equivalente de 4 raíz de 6 sobre 3R. Sería pues sustituyendo. Quiere decir que el volumen de la celda vendría siendo raíz de 3 sobre 2 por 2R al cuadrado, cual a su vez sería multiplicado por 4 raíz de 6 sobre 3, que sería el equivalente de C, R. Y esto nos daría un volumen de la celda unitaria de 8 raíz de 2 R al cubo. Ahora bien, tenemos el cálculo del factor de empaquetamiento, que ya dijimos que debe darnos lo mismo que para las que traen las caras. Ahora vamos a ver si es cierto. Tenemos factor de empaquetamiento.
es igual al volumen de los átomos sobre el volumen de las celdas. Ya tenemos el volumen de los átomos, que es 8pi r al cubo. Sobre el volumen de la celda, que ya lo obtuvimos, fue 8 raíz de 2r al cubo. Y esto sería igual, se cancelan 2r, 1 también no se cancela, pero es equivalente a 1. Entonces tendríamos pi sobre raíz de 2. Y esto sería igual al 0.74, que esto en porcentaje sería equivalente al 74% esperado. ¿74% esperado? Muy bien. Eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.